Mateo 7:21, abra su Biblia. Y se pone un momento de pie. Mateo capítulo 7, verso 21. Cuando lo tengan, dice amén. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Levante su Biblia, diga conmigo: esta palabra es la palabra de Dios. Yo la creo, yo la recibo, porque Dios va a hablar a mi vida hoy y va a hacer cambios en mí, porque esta palabra es viva y da vida, y Dios añadirá a esta congregación cada día los que han de ser salvos. Dicen amén. Siéntense, mis lindos y bellos hermanos. Quiero hablarles hoy del tema seguros de nuestra salvación. Amén. ¿Es el tema? Seguros de nuestra salvación. Es un tema de 4 palabras, pero que tiene una profundidad, hermanos, muy grande, muy profunda, valga la redundancia, porque pregúntele usted a cualquier cristiano, yo le pregunto, ¿cuántos son salvos? La gente se le hace fácil decir, amén, yo soy salvo. Eso es lo que uno dice. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Porque yo no voy a ser salvo porque yo pienso que soy salvo, o porque yo creo que soy salvo, o porque yo digo que soy salvo. Yo voy a ser salvo si la Biblia a mí me garantiza que soy salvo. ¿Alaban al Señor? Me llamaba la atención hoy, miraba la noticia, los hombres más poderosos del mundo. Hoy le quitaron, no sé si vieron esa noticia, le quitaron el velo al reloj del mundo, al reloj mundial. Y ellos dicen que quedan segundos al reloj mundial para dar las 12, para que se desate la catástrofe más terrible sobre la faz de la humanidad, como nunca la tierra ha tenido. Y ellos ponen en conjunto los acontecimientos que están pasando. Veníamos hablando con mi esposa referente a lo que dice la Biblia de la generación de la higuera, que son 70 años. Jesús dijo: de la higuera aprended. Cuando sus ramas brotan, sabed que el tiempo está cerca. De cierto os digo, dice, que no pasará esa generación hasta que todo acontezca. ¿Qué generación? La generación de la higuera. ¿Y cuál es la higuera? Israel. 70 años, dice la Biblia, que son la edad del hombre. Comienza diciendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación ¿en qué? En generación. Esto está en el Salmo. A ver, ¿quién se acuerda de eso? Mira, este no estaba en el bosquejo, pero lo vamos a poner. Salmo 90, creo que es verso 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Diga conmigo, generación. El verso 10 dice: los días de nuestra edad son 70
años, dice Dios, eso es una generación. ¿Va conmigo ahí? Y en los más robustos son 80 años, o sea, 10 años más. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Yo quiero que entienda, este texto es un texto profético. Entonces la edad del hombre son 70 años, porque esa es la generación que Dios establece para este tiempo. Y el pueblo de Israel está regida esa generación por este tiempo, de tal manera, no sé si ustedes saben, pero Israel cumplió 70 años en el año 2018. Del 2018 al 2028 hay 10 años. Entonces estamos viviendo del 2018 al 2028 los 10 años extras después de la generación, pero con dificultad y, ¿qué dice la Biblia? Y trabajo. Dicho en otras palabras, tribulación, dolor. Entonces, si hacemos cuenta, desde el 2018, 2019, 2020 aparece la pandemia, ¿sí o no? 2020, 2021, todavía algunos andan con COVID todavía. Hace 2 años aparece la guerra entre Ucrania y Rusia, que está conmoviendo al mundo. El año pasado aparece la guerra entre Israel y Hamás. Ahorita Estados Unidos está bombardeando a Yemen, ¿sí? Ustedes ni miran televisión, pues, no saben. Entonces, estos científicos dicen, juntan todo eso y a eso agreguémosle el calentamiento global, dicen ellos, que viene ahorita. El año pasado se desprendió de la Antártida un pedazo de hielo del tamaño de Nueva York. Y a eso agreguémoslo, dicen ellos, el avance de la ciencia y la tecnología y la famosa inteligencia artificial. Si ellos dicen, estamos a un soplo para que el mundo se desate en un caos. Ayer el Guan Chinchón de Corea del Norte preparó y alistó sus tropas, sus armas, porque ellos están seguros que van a entrar en guerra con Corea del Sur. Estados Unidos y la OTAN ya mandaron aviones y portaaviones por si Corea del Norte quiere apoderarse de Corea del Sur. Y ahora China viene y también ellos se preparan. Entonces, dadas las circunstancias, tiene razón esa gente. Y dice que una de las armas más peligrosas es la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial va a llegar el momento, oiga esto, ese es como la punta del iceberg que le llaman, ¿no? Va a llegar el momento donde los hackers van a usar la inteligencia artificial para meterse a tu cuenta y te van a vaciar tus cuentas. Te van a cambiar de identidad. Te van a robar el seguro. Si ya lo están haciendo, ¿no? Ya lo están haciendo. Y eso va a llegar a que la gente acepte como identidad el 666. Pero antes de eso la iglesia vuela para arriba. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes realmente son salvos? Mire, temas como estos son incómodos a la gente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, hermanos, que no le gusta la enseñanza. Gracias a Dios, hoy martes me tengo que enseñar, pero aprovechamos para impartir un poco más de conocimiento. Pero la gente no le gusta muchas veces ser confrontada con la palabra, pero es nuestro trabajo como pastor, como maestros, enseñarle lo que la Biblia dice. Porque usted no se confía en lo que yo le digo, confía en lo que dice la Biblia. ¿Alaban al Señor? Ahora, dice la Biblia en el libro que estábamos leyendo, Mateo 7:21,
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, ahí es donde está el problema. ¿Cómo es posible que un día una persona que creyó que era salva, que se movía en los dones del Espíritu, que sanó enfermos, liberó endemoniados, profetizó, un día se presenta y le dice, yo a ti no te conozco. Yo a ti no te conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Señor, pues en tu nombre profetizamos, hicimos muchos milagros. Sí, pero yo no te conozco a ti. Imagínate, ¿y qué hay de los que no hacen milagros? Alaban al Señor. Entonces, quiero compartir hoy dos cosas muy importantes. Número uno, la salvación no depende de tener un ministerio exitoso, sino de estar seguro que estamos haciendo las cosas como Dios manda. Voy a repetirlo. La salvación no depende de que tengamos un ministerio exitoso o fluyamos en los dones del Espíritu o que vista, no. La salvación ni depende de cuántos años tenga usted como cristiana, como cristiano. Hay gente que nació en el Evangelio y se va a ir al infierno. Increíble. Mire, nosotros, hermano Leonel, conocemos, hermano Valdemar, conocemos muchos hijos de pastores, de buenos pastores y perdidos en el mundo. Hundidos en la droga, en la fornicación. Hijos de buenos pastores. Increíble. Conozco hijos de pastores que hasta homosexuales son. Yo los conozco. Ahora, la Biblia es la palabra de Dios, es el manual del ser humano, donde encontramos bien claro cómo conducirnos para alcanzar la vida eterna. De hecho, dice Josué capítulo 1, verso 8. Miren lo que dice Josué 1, 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando hagamos las cosas como están escritas. Dale un aplauso al Señor. San Juan capítulo 5 verso 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, no es ni el pastor. Mire, yo no sé si usted es salvo. De veras. A mí me preguntan, hermano pastor, ¿será salvo hermano Melvin? No sé, y aunque es mi hijo, yo no sé si él es salvo o no. Yo le puedo dar fe de mi vida, pero yo no puedo dar fe, hermano José, ni del hermano Cristian, ni del hermano Oswald, ni de su esposa. Es más, hermano Oswald ni tan siquiera sabe si es salva su esposa, ni ella no sabe si es salvo él. Decimos por fe que sí. ¿Cuántos son salvos? Esa es fe. Pero para ser salvos se les requiere más que tener fe. Porque tener fe es creer en Dios. ¿Sí o no? Tener fe es creer en Dios. Pero los demonios creen. Ahora, y ese es nuestro trabajo como pastores. Porque qué gacho sería yo que no les enseñara la verdad a ustedes. Ay, no, es que se puede ir de la iglesia la hermana Nora. Se puede ir de la iglesia el hermano José. No. Nuestro trabajo no es incomodar a nadie, es decir la verdad. Y ay de mí si no les predico la verdad. Alaban al Señor. Yo trato de predicar la verdad con bálsamo y ¿entiendes? Hay quienes son hachas, hermano.
Decía un hermano pastor, es que la palabra por no, ¿cómo dice el hermano? Por no rodear, digo, atraviesa, decía. Pero no, aquí no. Aquí lo que hacemos es enseñar la palabra, Señor. ¿Alaban a Dios? Entonces, la salvación no depende de tener un ministerio exitoso y tampoco depende de que Dios me usa en dones. No. La salvación depende de que estemos haciendo las cosas realmente como Dios manda que las hagamos. ¿Alaban a Dios? Por eso, hermanos, Jesús advierte. Mateo 24, miren lo que dice Jesús. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Diga conmigo, falsos profetas. Ahora yo quiero detenerme un poco aquí, porque eso es algo que se está dando ahorita en la oleada de apostasía que hay. Hay una oleada de falsos profetas profetizando mentiras, que ni tan siquiera saben qué es profecía, y la gente anda siguiendo a los falsos profetas para que les dé palabra. Es que Dios me dio palabra, es que Dios me dio palabra, es que Dios me dio palabra. Casacas son. Para yo decirle que yo soy profeta, yo tengo que conocer su futuro, porque Dios me lo ha revelado a mí. Pero hágame una pregunta usted, pastor, y mire, ¿y cuánto cree que voy a ganar mañana? Si yo soy profeta, yo le tengo que decir cuánto va a ganar mañana. Porque yo conozco por revelación de Dios el futuro. Por eso la Biblia dice: no creáis a todo espíritu. Yo he ido a iglesias a predicar. De repente a veces me ha tocado decir: hermana, por favor, siéntese, me deja predicar. De repente se levanta un hermano, parece gavilán, hermano. Cuando va a casar, dice el Señor, y pueblo mío, yo vengo pronto, dice el Señor. Y eso quien no lo sabe, ganas de hablar tenía. Y hay pastores que cállense porque el Espíritu está hablando. Y toda la gente que amén. Y cuando se cae hasta más se para. Pueblo mío, dice el Señor, hijo mío, dice: búscame en oración y ayuno, porque ya vengo pronto. Y eso quién no lo sabe. ¿Sabe qué le digo? Hermana, o se calla o se sale. No vuelve a profetizar más. ¿Me entiende eso? ¿Dicen amén? Dijo un hermano: con amén o sin amén. Entonces, yo creo en la profecía. Hay hombres y mujeres que ellos usan la profecía, pero no cualquier pelagato, hermanos, puede andar profetizando. Es más, hay gente que habla, hay demonios que hablan lenguas y empiezan a hablar en lenguas. Parece que están llamando al lorito. No. Cuando uno habla en lenguas, es una llenura del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo te toma y vas a hablar en lenguas para adorar a Dios, pero no para hacer alarde y creer que eres más espiritual. Recuerde esto: los dones del Espíritu no hablan de quién eres tú, hablan de quién es Dios. Los frutos del Espíritu son los que hablan quién eres tú en Dios. A su nombre. El problema es que, mire, ahorita se está levantando mucho ministerio profético. Usted ve un ministerio profético apostólico, es falso. Para empezar, apóstoles ya no hay. Empezando por ahí. Alguien se dice ser apóstol, eso es falso, un charlatán más. Pero a la gente eso le gusta seguir. Ahora, el peligro, mire lo que dice Jeremías 23:15. Si algo yo le tengo miedo, hermanos, es a decir: dice el Señor, cuando Dios no ha dicho nada. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjo, dice Dios, y les haré beber agua de hiel,
porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Verso 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Verso 31. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho, Jehová dice. Y he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Verso 34 dice: y al profeta y al sacerdote y al pueblo que dijese profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. ¿Me entiende eso? Porque el que es profeta, aprenda esto: cuando una persona es un profeta de Dios, el profeta va a venir. Lo primero que le va a decir, si va a profetizar, ¿qué cree que le va a decir? El pecado. El pecado que anda oculto. Mire Natán cuando llegó donde David, que era el rey, no porque era el rey. Natán llegó: ¿qué tal, David? ¿Qué tal, Natán? Pasa adelante, siervo, amén. No, venía aquí nada más a contarte unas 2 o 3 cositas. Fíjate que esto y esto. El que tal hizo es digno de muerte y que pague 4 veces. Pues eso es vos. Ese es un profeta de Dios. Si hubiera sido un profeta de los aguados que hay ahora, rey mío, dice el Señor, él te prosperará y él te bendiga. Ese pisto quiere, hermano. Ese pisto quiere. Empresas pondrás y abrirás grandes puertas y te vendrá mucha bendición. Pisto quiere. ¿Entienda eso? ¿Alaban al Señor? Si usted ha leído la historia, cuando Acab va a ir a conquistar por impulsos y por enllante de la Jezabel a la tierra de Ramot, y él tiene sus 400 falsos profetas que le dicen: Acab, dice el Señor, él te dará la gran victoria y te dará la victoria. Dice la Biblia, y le profetizaban mentira. Es más, dice la Biblia textualmente que Dios les permitió un espíritu de mentira para que les profetizaran. Entonces dice Josafat: ¿y no hay aquí otro profeta? Aquí está Miqueas. Pero este no me gusta porque siempre profetiza en contra mía. Y lo mandan a traer. ¿Y qué cree que viene a decirles? A profetizarle en contra. Porque no era la voluntad de Dios lo que estaba haciendo. Y lo que le dijo, eso le pasó. Alaban al Señor. Pero ese es el ambiente que se está corriendo hoy. Ahora, la Biblia habla, 1 Corintios 12:6. Le voy a enseñar un poquito ahora esto. Dice la Biblia: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Diga conmigo: sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otros hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro género de lengua y a otros interpretación de lenguas. ¿Cuántos dones son? 9 dones de los que habla Pablo. Ahora, pero hablemos un poco del don de sabiduría. ¿Cuál es el don de sabiduría? Cuando Dios a usted le da la gracia, el conocimiento, la inteligencia para hablar, como que tenía Esteban, por ejemplo. Hay un gran problema, usted está bien, ¿cómo le hago? Pero ¿cómo le hago? Y llega la mano José, que tiene el don de sabiduría, le dice: hermano, hágalo así, mire, sí, pues, como nosotros había ocurrido antes. Esa es sabiduría. Esa es sabiduría. Mire, y usted, a veces necesitamos ese don, hermanos, en los hogares. Cuando no haya que hacer con la esposa, no haya que hacer con el esposo, con los hijos, aquellas grandes broncas, a pelear se pone. Una palabra de sabiduría: mi amor, I love you. Calmadito, ¿no? O si no, mi amor, I love you.
Ese es el don de ciencia. Discernimiento de espíritu. Sabiduría es una palabra que da dirección, que soluciona conflictos. Ahora, palabra de ciencia. ¿Cuál es la palabra de ciencia? Regresando a la palabra de sabiduría, ¿se acuerda de Salomón con aquellas dos mujeres que le mataron a su hijo y se pelearon? Esa es sabiduría, el don de sabiduría. Tráiganlo aquí, voy a partirlo en dos y la mitad a cada uno. Ese es don de sabiduría. Con una palabra usted soluciona un gran conflicto. Ahora viene el don de ciencia. ¿Cuál es el don de ciencia? El don de ciencia es que Dios te revela por el Espíritu lo que usted trae en su corazón, en su mente. Cuando llega Pedro con Ananías y Zafira, vendieron la heredad y solo trajeron una parte, y queriendo engañar a Pedro de que en eso lo habían vendido, porque ellos querían echar alarde de que todo lo que vendieron se lo iban a dar al Señor. Y venía Ananías y le dice: Pedro, hey, ¿vendiste tanto la heredad? Sí. Y le dice Pedro: ¿por qué has dejado que Satanás llene tu corazón? No has mentido al hombre, sino has mentido al Espíritu Santo. Por tanto, ahí vienen los que te van a enterrar. ¡Pum! Cayó. ¿Quién le dijo a Pedro? El Espíritu Santo le dijo: Pedro, cuando venga Ananías, él va a traer y va a querer engañarte, pero dile que es a mí de quien se está burlando. Él vendió la heredad en $50,000 y solo trae 5,000. Y te quiere hacer creer que eso valió y que quiere que lo felicites por lo que trajo. Dile que digo yo que hoy lo van a enterrar. Y los muchachos que vengan atrás de él lo van a cargar y lo van a llevar al cementerio. Eso se lo explicó el Espíritu Santo. Y ahí vienen, y te van a enterrar. ¡Pum! Se lo llevaron. Eso es palabra de ciencia. ¿Alaban al Señor? Damos un aplauso al Señor. ¿Sabe quién otro se movía en palabras de ciencia? Era Eliseo, Daniel, José. Palabra de ciencia, una revelación de lo que otros están pensando. Eliseo, allá hacían el acuerdo los asirios para atacar a Israel, y el Espíritu Santo todo se lo decía a Eliseo. Tenga cuidado con alguien que tenga palabra de ciencia, hermano. No quiere meter la casaca, hermano. Porque veniste tarde. Ay, es que el tráfico, fíjese usted que es que el patrón. Tenga cuidado. Alaban a Dios. Entonces, la palabra de ciencia, y esta palabra, oiga bien, esta palabra de ciencia es la que anda el espíritu de Belcebú imitando en muchos profetas. Es el mismo espíritu que Dios permite sobre los falsos profetas de acá. Porque hay profetas que literalmente oyen la voz que le dice: decirle al hermano Leonel que la otra semana le van a dar un trabajo. No, es más, eso sería profecía, porque los demonios no conocen el futuro, los demonios conocen tu vida pasada. Decirle al hermano Leonel que la semana pasada perdió un zapato y que está atrás del baño. Entonces vengo y hay gente que le llaman profecía, pero eso no es profecía. Porque profecía tiene que ver con el futuro. Ciencia tiene que ver con lo presente y con lo pasado. Pero también ahí entra el espíritu de adivinación. Porque los demonios conocen toda tu vida y toda tu vida oculta y toda tu vida pasada. Y si hay un profeta que no tiene discernimiento, puede venir un espíritu de mentira y hablarle y hacerlo creer que es Dios que le está hablando. Yo he orado por gente llena de odio que oyen voces que los demonios le hablan literalmente, le dicen: mátate, quítate la vida, mátalo. Yo he orado por cuánta gente que me dice: pastor, yo oigo hasta las voces cuando me hablan los demonios. ¿Alaban al Señor? Ese don es muy imitado por el espíritu de adivinación.
Entonces por eso cuando la gente es un profeta, hermano, usted ayer hizo tal cosa, ayer hizo tal cosa. Sí, yo tenía mi tío que era brujo. Usted llegaba con él y le decía, mira, una vez mi papá perdió una lámpara. Y mi papá amaba esa su linterna, que antes no había luz. Y esos días fuimos a visitar a mi tío, estaba chamaco. Y cuando llegamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Que no sé qué, como era el hermano de mi papá. Y que no sé qué, la plática. Bueno, le dijo, ¿y qué pasó? ¿No encontraste tu lámpara? Le dijo. Y mi papá, ¿y de dónde sabes tú? Tu lámpara, una negrita que. Sí, bueno, no la encuentro. Ahí está, atrás de la puerta, le dijo, no sé dónde. Ahí la metiste, papá, no te acordás, le dijo. Sí, fue mi papá. Cuando llegó, exactamente ahí estaba la lámpara. Es increíble cómo los demonios conocen toda la vida pasada. Si ahora un brujo de eso se para aquí y le empieza a decir a usted, mire hermana Cintia, fíjese que ayer, lo que le pasó ayer, a tal hora, ¿no? Es profeta, no es profeta, ese es brujo. Sí, es brujo. ¿O está adivinando? ¿Sí me entiendes? Ahí es donde dice Pablo, dice Pedro, hermanos, no creáis a todo espíritu. Examinemos los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Alaban al Señor. Estamos en la palabra de ciencia. Ahora, otros fe. A otros les ha dado fe. Ahora, eso no tiene nada que ver con la salvación. Fe, diga conmigo fe. Mire, ¿cuántos son salvos por fe? ¿Cuántos tienen fe para ser salvos? Pero usted no tiene fe para sanar a un enfermo, porque ese es otro nivel de fe. Hay fe que hace cosas que, ¿cómo es la palabra? Provocan que las cosas sucedan. Yo tengo fe que, dígame algo que usted quiere que este año. Tengo fe que este año voy a recibir mi residencia. ¿Cuántos tienen fe? ¿Quiénes están esperando residencia? Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Tiene fe que la va a recibir? ¿Tiene fe? ¿Tiene fe? Con pena levanta la mano. Yo tengo fe que voy a recibir mi residencia. Mire, yo tengo fe que un día voy a estar con la banderita así. Tengo fe. Pero hay una fe, la fe que lo que usted diga, se cumple. Porque eso, mire, este don de fe es algo que hace cosas que usted declara. Es increíble. Es la que hace que sucedan los milagros. La que sucedan hasta sanidades, porque todo se hace por fe. Algo increíble, y eso es un don maravilloso. ¿Alaban a Dios? Luego, dones de sanidad. Dones de sanidades es el mismo con el don de liberación. Porque usted no encuentra don de liberación de demonios, encuentra don de sanidad. Por eso es que cuando uno ora por una persona enferma, hay que saber si fíjese que la mayoría de personas enfermas, la mayoría, no digo todas, pero la mayoría, las enfermedades son resultados de influencias demoníacas. Por eso cuando uno ora por una persona enferma, lo más seguro, en la mayoría de casos, algún demonio va a estar estorbando su vida. Hace mucho fuimos con mi esposa a orar por una persona que estaba enferma, físicamente enferma. Pues nomás empezamos a orar, ¡pum!, se manifestó el demonio. Ay, dice mi esposa, ahí está, ¿verdad? Dice que el nombre de Dios fuera y fuera. Y se tuvo que ir el demonio. Y fuimos a orar por una enfermedad. Entonces la persona queda sana, porque el demonio era el que la tenía enferma o que lo tenía enfermo. ¿Sí me explico? ¿No? Por eso es que hay gente que se hace una cosa, se hace otra cosa, se hace esa cosa y a veces no sana y no sana y no sana. Muchas veces la raíz es espiritual. Alaban a Dios. Entonces, dones de sanidad, dones de hacer milagros. Hacer milagros, eso es algo maravilloso. Mire, otro día voy a explicar más despacio, pero hacer milagros es alterar
es alterar la energía de lo natural, de lo sobrenatural a lo natural. Hay personas que Dios las usa en dones de hacer milagros, que pueden crear. Por ejemplo, lo que Jesús hizo cuando agarró la oreja de Malco y se la pegó. Ese es un milagro. Increíble. Es un milagro. Lo que hizo a Moisés y extendió la mano y se abrió el mar, es un milagro. ¿Alaban al Señor? Ahora viene el de profecía. Ahí quiero entender un poco. ¿El profecía qué es profecía? Profecía es cuando uno recibe una palabra de Dios para alguien o para algún lugar. Y Dios es el único que conoce el futuro. Y cada vez que Dios profetiza, lo hace con el propósito de restaurar y de edificar y alentar la vida del ser humano. Ahora, hay que tener cuidado. Una vez alguien me dijo que había un pastor que le gustaba profetizar. Y una vez le dijo a un hermano: dice el Señor que si tú no te entregas a Cristo hoy, la otra semana vas a tener un accidente. La semana siguiente tuvo un accidente el hermano. ¿Es profeta? No, no es profeta. ¿Sabe qué hizo? Tiró palabras de maldición. Tenga mucho cuidado, porque hay gente lo que hace es tirar palabras de maldición. Mire, si yo le digo: hermano, dice el Señor que si no haces esto, la otra semana vas a ir al hospital, lo más seguro es que va a ir al hospital. ¿Por qué? Porque le estoy dando autoridad a algún demonio sobre su vida. Es increíble eso, son palabras de maldición. Te van a quitar el trabajo y cada vez le quitan el trabajo. Eso no es profecía, son palabras de maldición que vienen. Lo que dijo Jesús cuando le dijo a la higuera: nunca más nadie va a comer fruto de ti. Al otro día estaba la higuera bien muerta. ¿Está entendiendo, hermanos? Por eso tenga cuidado cuando alguien le dice: ay, me dieron palabras. ¿Qué palabras? Fíjese bien qué palabras leer. No sea que de repente le estén cantando sus parabienes. El don de discernimiento es saber si este espíritu que se mueve aquí es de Dios o no es de Dios. Y ahí es muy importante. Ojo para las servidoras. Ojo para las servidoras. Escúchenme, por favor. Hay servicios donde hay gente que está siendo liberada de algún demonio, manifestando una expulsión de un demonio por la unción, y tiene una reacción y es de echar fuera al demonio. Pero hay personas que no están expulsando demonios, están siendo llenas del Espíritu Santo. Y yo no puedo venir a una persona que esté hablando en lengua y le digo: fuera, fuera, demonio, fuera. ¿Qué demonio? ¿Y si es el Espíritu Santo? O decirle a alguien que te llénala, y si está echando fuera un demonio. Tengo que tener discernimiento. Si es un demonio que se está manifestando o es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué decían aquellos? Estos están borrachos. Borrachos están porque miren. Y dice Pedro: no, miren qué hora son. Estos están siendo llenos del Espíritu Santo. Porque cuando no se está en sintonía con el Espíritu Santo, la gente le anda atinando, hermano. Peligroso. A su nombre. Hablar en lenguas, eso ya usted ya lo sabe. E interpretación de lenguas, que son los que menos se miran. Yo oí un hermano que decía que tenía todos los dones del Espíritu Santo. Mire, hermano, cuando el Espíritu Santo habla por mí, yo mismo las interpreto. Ay, ¿quién no? ¿Sí? Yo hablo en varias lenguas y cuando el Espíritu Santo usa mi lengua, yo mismo me la interpreto porque tengo los dos dones. Es como que yo le dije: hermano José, dice el Señor, llévame, voy a la 8. Es fácil, hermano. Yo mismo me la interpreté. Damos un aplauso al Señor. Amén. La Biblia dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. El punto es: no podemos atenernos porque Dios nos use en alguna área, creer que ya somos salvos. Porque ser salvo no es que yo quiera, es que la Biblia me respalde. ¿Alaban al Señor? Yo los veo muy serios,
Ese es el punto número 2. Los dones espirituales no son garantía de nuestra salvación. Los dones espirituales no son garantía de nuestra salvación. No crea que porque usted habla en lenguas, porque usted profetiza, porque usted echa fuera demonios, o sana enfermos, o evangeliza, o hace milagros, usted ya es salvo. No, no. Imagínense que por hablar en otras lenguas fuéramos salvos. Entonces la mula de Balaam también está en el cielo. Porque ella habló en una lengua diferente. Le dijo, ¿por qué me golpeáis? Hebreo clásico habló la mula. ¿Sí? Pero no por eso es salva. Alaban a Dios. Dios puede usarnos a nosotros como un vaso. Ese era el temor del apóstol Pablo. Decía él, yo tengo que echarle ganas, terminar la carrera. No sea que siendo heraldo yo para otros, yo mismo sea expulsado, destituido a su nombre. Ahora, estoy en el texto de Mateo capítulo 7, verso 21. Porque muchos me dirán, verso 22, porque muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Mire, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero, ahí hay un pero. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al... Hay dos clases de cristianos. Los cristianos que tienen fe, que andan conforme a la carne, y los cristianos que dicen que tienen fe, pero esos sí andan conforme al Espíritu. ¿Me entiendes eso? Entonces, ¿quiénes se van a salvar? ¿Los que andan conforme a la carne o los que andan conforme al Espíritu? ¿Qué dice la Biblia? Se lo voy a poner en español. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Para los evangélicos, cristianos que están en Cristo y que andan conforme al Espíritu, esos son salvos. Pero para los cristianos evangélicos que andan conforme a su propia carne, para ellos la condenación está vigente. Ahí ya se pone más seria la cosa. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los que andan conforme al Espíritu y quiénes andan conforme a la carne? El siguiente versículo dice, miren lo que dice, porque el versículo 5, verso 5, dice, porque los que son de la carne, el versículo 5, porque los que son de la carne, ¿qué dice? Mire, los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas, dale un aplauso al Señor. Sorry. Se me reventó mi cincho. Vamos a tener que quitarle el cincho, hermano. ¿A quién le va a caer ahorita? Pasen a pagar todo lo que están conforme a la carne. Ahorita lo voy a hacer caminar en el Espíritu, hermano. Diablo mentiroso, ¿eh? Ahora, ¿quiénes andan conforme a la carne? Esa es la gran pregunta. Porque hay que ser claro. Los que andan conforme a la carne no son salvos. Lo voy a repetir. Los que andan conforme a la carne, aunque sean evangélicas, evangélicos, no son salvos. Dice la Biblia. Ahora, vamos entonces a Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas 5, 19. Dice la Biblia, Gálatas capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son... O sea, los que andan en la carne piensan en todas esas cosas y hacen esas cosas. Adulterio. Un adúltero no es salvo. Un fornicario, fornicación. ¿Qué es fornicación? Es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio
es todo lo que es con inmoralidad sexual. Inmundicia, lascivia, eso es andar deseando mujeres que no son tuyas, hombres que no son tuyos. Idolatría es poner a alguien en lugar de Dios. Ayer explicaba un poco de eso. Hechicería, aquellos que todavía consultan brujos, es más, hechicería, los que fuman marihuana. ¿Sabía que fumar marihuana es el mismo equivalente a fumar el puro? Es una invocación de demonios, es ocultismo. Enemistades, aquellos que les gusta pelear, pleitos, celos, las celosas, lo siento por ustedes, pero celos, porque el celo es un pensamiento de inmoralidad. Iras, ¿qué es la ira? Gente que todo el tiempo anda peleando y contendiendo, contiendas, disensiones, herejías. Herejías son enseñanzas fuera del contexto bíblico. Envidias, miren, hasta los envidiosos se van a la cola. Sí, hermano. Homicidios, aquellos que matan gente. Borracheras, aquellos que todavía chupan a escondidas del pastor. Orgías, una mente depravada y llena de inmoralidad, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice la Biblia, no digo yo. 1 Corintios 6:9. Estamos encontrando a los carnales. 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos. Pero no se equivoquen, tampoco los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Sígase clavando el diezmo y me va a contar. Ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hebreos 12:14 dice, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos, seguid la paz con todos, no con unos cuantos, con todos, y la santidad, sin la cual, estoy en Hebreos 12:14, sin la cual nadie verá al Señor. Apocalipsis capítulo 21 verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, sigan mintiendo. Porque hay gente que no es adúltera, pero es mentiroso, mentirosa. Mienten. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, termino. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o algo que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿En qué lista está usted? Por eso, hermanos, es preocupante. A mí me preocupa cómo los pastores, esos grandes evangelistas, no predican estas cosas. Acabo de oír, y lo voy a decir claro, el Dante Hebel acaba de decir que todos son salvos. Es mentira. Ese tipo ni es pastor, ni es predicador, es un orador. Y lo digo con celo de Dios, arrastrando a masas a una creencia que son salvos cuando no son salvos. Me gustaría irles a leer esto a ver si eres. ¿Me entiende eso? Él dice que todos son salvos, que todos somos hijos de Dios y que no hay que guardar la sana doctrina, que la sana doctrina es porque todos pecamos. Eso es cierto, pero guardar la sana doctrina, la sana enseñanza nos acerca más al cielo.
Él dice que todos somos salvos en el nombre de Jesús. Mentira del diablo. Y la gente, amén, amén, amén. Que Dios tenga misericordia de ellos. La Biblia dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿Cuál es el impío? Aquel que sabe lo bueno y no lo hace. El pecador ya sabe que está perdido. Pero nosotros tenemos que procurar todos los días hacer las cosas lo mejor posible. Vivir en santidad, humillados bajo la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor.